Buenas, buenas a todos mis amigos gatunos, que ahí tenemos a uno de fondo, como siempre, yo he avisado que puede siempre aparecer un gato aquí maullando y está todo bien, no vamos a editar ese sonido, es parte de mi fauna. Y ahora también la de Catalina. Bienvenida, Catalina. Ahora te hago una presentación. Gracias por venir y por estar aquí compartiendo un ratito con nosotros, con el grupo aquí de Alma, Corazón y Gato en este podcast de hoy. Bueno, yo te presento un poco para que sepan con quién estoy hablando y vamos a hablar de micoterapia y he traído el top de lo top, parece, porque hace años y años que yo uso IFAS da Terra y ella es la fundadora, Catalina Fernández de Ana, es bióloga y doctorada en oncología clínica. Y desde un hermoso lugar ahí en un congreso, pero qué lindo congreso hacerlo por ahí en Grecia, está aquí con nosotros para charlar un ratito de la micoterapia, que es una terapia bastante desconocida todavía, pero que tiene amplios, amplios beneficios. Mucha gente todavía no se atreve, los asocia con los alucinógenos, no sé, hay una serie de confusiones con respecto al maravilloso mundo de los hongos medicinales que aquí con ella vamos a intentar traerlo a tierra y que la gente los empiece a usar de verdad. Bienvenida y cuéntanos lo que quieras sobre IFA, sobre tu historia, cómo has llegado a los hongos y demás. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con mis sonidos aparte aquí de fauna alrededor que tengo en Grecia. Hay una cantidad de gatos increíble, o sea que es perfecto, idílico para el momento. Y, y bueno, pues te cuento. Yo llegué al mundo de los hongos porque mi padre es fitopatólogo, es investigador del gobierno de la Xunta de Galicia y entonces él se dedicó toda la vida a lo que es el estudio de las patologías de las plantas y entre ellos se especializó pues en micología. Entonces, siendo investigador de un centro forestal, también se dedicaba a hacer formaciones constantemente en otoño y demás de micología silvestre para que la gente aprendiese a recoger, a reconocer las setas, a diferenciarlas. Y entonces, bueno, pues en Galicia es uno de los grandes nombres, ¿no?, de la micología y a nivel nacional. Y entonces yo nací, claro, en ese entorno de ciencia, de siempre estar planteándotelo todo, estudiando lo que es la vegetación, la relación entre las personas, la vegetación, los micotopos, lo que son los ecosistemas donde están los hongos, cómo iban evolucionando. Y para mí la vida normal era setas, había setas por todas partes. Pues en mi casa, en la cocina, había pósters de setas, había mandiles de setas, había jarras con setas. Lo que yo dibujaba eran setas cuando era el Día del Padre. Y entonces vivíamos en un Qué mundo bueno. inmerso en setas, en micología, en especies. Yo ya siendo muy, muy pequeña, salía del colegio en otoño y me ponían, antes de saber escribir, me ponían allí a escuchar las charlas de mi padre año tras año tras año y allí pues dibujando la manita faloides o lo que es el Cantarellus lucivarius, o bueno, pues el estar un poco oyendo esto, ¿no? Entonces, pues estudié biología y al estudiar biología, pues la verdad, tampoco los profesores tenían mucha idea de lo que era el mundo del fúngico y entonces pues yo ayudé allí a hacer la colección en otoño y demás. Ujú. Y me di cuenta de que era un mundo muy desconocido incluso para los propios biólogos, lo cual me llamó tremendamente la atención. Dije yo, concho, si los biólogos no tienen idea de lo que es los hongos, ¿quién la va a tener, no? Al final, porque también en veterinaria se estudian, en farmacia, pero siempre de una forma muy somera. ¿Por qué? Porque es un mundo complicado. Es un mundo muy complejo, Sí. donde te estás jugando la vida y la muerte al mismo tiempo, ¿no? Porque hay las especies maravillosas, pero también hay las especies que son mortales de necesidad. Entonces, claro, yo me pareció completamente apasionante el mundo de la micología y por lo tanto, por ende, el de la micoterapia te cautiva. Es, es una ciencia que cuando empiezas a entender los hongos, empiezas a descubrirlos, empiezas a crear un link con ellos que te das cuenta que son la farmacopea del mundo realmente, que viene de parte de la botánica, pero viene una inmensa parte del reino fungi, que es amplísimo. Estamos hablando, obviamente, de todo un reino, ¿no? Y entonces, claro, es un reino que a nivel de moléculas tiene tanto que ofrecer, tiene tanta potencia, porque pensemos que los hongos al final son organismos sésiles, no tienen boca, no tienen pies, no tienen piernas, no se pueden mover
y todo les ataca. Y por lo tanto, tienen que desarrollar estrategias vitales que les ayuden a sobrevivir. Y entonces esas estrategias vitales las desarrollan a nivel molecular, las desarrollan a nivel de lo que compone su cuerpo. Y entonces todos estos ingredientes, estas moléculas que lo componen, son tan ricas que lo que hacen es adaptarlos a cualquier situación. Y vas a encontrar hongos pues en un glaciar, vas a encontrar hongos en un volcán, en una zona desértica o, por ejemplo, en la lava que acaba de formarse ahora mismo. Entonces, ¿cómo a nivel de los hongos, lo que sabemos es que cómo desarrollan las distintas estrategias para poder sobrevivir, pues tanto en un glaciar como lo que es un volcán, como lo que es en la lava que acaba de crear ahora mismo en La Palma, ¿no? Lo primero que se va a instalar va a ser un hongo. Y a partir de ahí se van a generar también pues, suelos y van a venir pues, las plantas y se regenera otra vez la vida. Entonces, los hongos son los grandes dadores de vida y los grandes regeneradores de vida. Y una vez que empezamos a conocerlos, sobre todo desde un punto de vista científico, son tan apasionantes y tienen tanto que aportar que realmente te capturan como técnico de la salud, como científico. Yo siempre digo, una vez que entras en el mundo de los hongos, ya no sales nunca, porque realmente hay tanto que estudiar, es tan apasionante, ¿no? Y tienen tanto que aportar a la humanidad y a la veterinaria que realmente al final lo que vemos es que las grandes moléculas que se van a descubrir de aquí en el futuro, seguramente el mundo botánico está muy estudiado, pero las grandes moléculas que vendrán en el futuro serán del fondo del mar, de los abismos, y por la otra parte del mundo fúngico. Hay ya un 40% más o menos hoy de las grandes moléculas que se utilizan en la industria farmacéutica provienen de hongos. Estamos hablando pues desde el taxol. Se pensaba que era el Taxus baccata, pero no. Es un hongo que se desarrolla en el tejo, no es el propio tejo. Después, pues la famosa penicilina, ¿no? Que viene del hongo penicillium. Sí. Y como estas, pues muchísimas más, inmunosupresores, grandes inmunosupresores. Entonces, bueno, lo que curiosamente el inmunosupresor, por ejemplo, viene pues de una forma anamorfa de lo que es el Cordyceps sinensis, que es un hongo que se utiliza ahora mismo en muchos estudios con trasplantes. En Estados Unidos ya se ha utilizado muchas veces en trasplantes de riñón con un éxito impresionante porque lo que hace es modular la respuesta inmunitaria y no existe rechazo, ¿no?, del órgano trasplantado. Entonces, realmente lo que, volviendo un poco a enlazar con la pregunta, que si no yo me voy mucho por las ramas. No, me encanta, yo te estoy escuchando así. Pues efectivamente, cuando estaba en quinto de biología, nuestro profesor de microbiología aplicada, Jaime Fábregas, era un apasionado de que los científicos fuésemos, él está convencido de que los científicos somos la gente que tiene que crear las empresas de salud, porque siempre argumentaba que si tú creas una empresa de salud desde la ciencia, lo primero que vas a buscar es resultados y mejorar la vida de las personas o de los animales en este caso. Sí. Y sin embargo, si lo que desarrollas es una empresa desde un business plan, desde simplemente un aspecto pues puramente empresarial, lo que vas a buscar son números, ¿no? Entonces siempre decía, tenemos que ser los biólogos, los farmacéuticos, los clínicos, los veterinarios, los que también busquemos el crear esas empresas de salud, ¿no? Y a partir de ahí, pues él nos pedía que desarrolláramos un proyecto de empresa. Y entonces, pues el tema era libre, y entonces pues yo volví a mis orígenes y dije, ¿qué es lo que conozco, que veo que es algo muy bonito para traer al mundo y que veo que hay una carencia de conocimiento y que realmente tienen tanto que aportar para mejorar la vida de las personas, ¿no?, y de sus mascotas y de los animales? Y entonces realmente fue con el momento en el que decidí pues empezar a desarrollar el proyecto de empresa. Esto fue ahora hace 25 años y tuvo mucho éxito, la verdad, porque él me lo presentó a jóvenes empresarios de España y hace 26 años ganó el primer premio de jóvenes empresarios españoles.
Entonces, pues tuvo una cobertura mediática impresionante la idea. Después lo presentó a la Universidad de Santiago de Compostela como idea empresarial, que era una idea, no tenía todavía proyecto, y ganó el primer premio. Y entonces a partir de ahí dije, pues vale, esto es lo que parece que gusta la idea y entonces vamos a desarrollarla y vamos a por ello. Qué Y lo que guay. es IFAS da Terra, pues es una empresa que es basada en las propiedades de los hongos, las propiedades moleculares de los hongos. Nuestra obsesión es dotar todo lo que es lo que se ve a nivel empírico y que se ha llevado, que se ha visto durante miles de años, dotarlo de ciencia, de los mecanismos, de las rutas, que realmente con la ciencia actual, es decir, con la biotecnología y la metodología científica actual, y poder demostrar realmente pues que estos, digamos, cuáles son los efectos saludables de los hongos y poder producir cada vez unos productos más puros sin Ujú. llegar todavía lo que es a la pura farma. Es decir, lo que buscamos es, eh, digamos que trabajamos mucho con todas las formas de los hongos, ¿no? ¿Qué es la micoterapia? Pues es el utilizar todas las formas del hongo. Estamos hablando del cuerpo entero, del cuerpo Sí. fructífero, estamos hablando del micelio y estamos hablando de eso, de esa forma también extractada. Entonces, en Ujú. estas tres formas, pues cada una tiene una potencia distinta, un contenido molecular distinto, y dependiendo a la patología o el efecto que estás buscando, vas a utilizar un extracto, el polvo del carpóforo o bien el micelio. Cada uno tiene sus propiedades y sus actividades. Claro. Qué interesante, porque, bueno, esto de, si después quieres explicar un poco para la gente que no sepa qué parte corresponde al micelio, el carpóforo y demás, para que entiendan, porque es verdad que si tú escuchas por ahí, dicen, no, si no tiene todas las estructuras, si no tiene, sabes, hay veces que se habla de conseguir un hongo que tenga un producto que vengan con todas las partes a la vez, pero lo que dices es súper importante, de que cada una tiene su función y es importante tenerla. Pero además de eso, ya te hago la pregunta hacia tope y ya te dejo tranquila. Uh, una de las cosas que se le atribuye a los hongos es el tema de que son como máquinas recicladoras y conectoras en la naturaleza también cumplen como una función de comunicación. Lo cual, eso es lo que a mí me atrapó. O sea, la Mm. idea de que los árboles, que todos se podían conectar, que el hongo tenía esta posibilidad de generar el networking, ¿no? Mm. En ese espacio y poder hacer que todo ese espacio tuviera nutrientes, tuviera conexión, incluso se le atribuía hasta posible conexión neurológica, estilo parecida a la neurológica, ¿no? A la que tenemos nosotros en nuestros cuerpos. ¿Esto cómo lo ves tú? ¿Lo ves cierto? Mira, ¿No? para mí la mayor representación de lo que acabas de decir es la película Avatar y es tal cual Ok. así. Es precioso. O sea, a mí toda la película tenía los pelos de punta porque es tal cual. Cuando salía el Mother Willow, que es el gran árbol, ¿no? Ujú. Y veías, pues eso, todo lo que el entramado que se ilumina, porque muchas veces tienen sustancias de luminiscencia, entonces se ilumina realmente también por la noche los micelios. Es una conexión que al final el mundo está interconectado, es la verdadera web. Y muchas veces es lo que se dice, es la interpretación y la extrapolación de este Internet natural, es lo que conocemos hoy como el Internet, ¿no? Pero Ujú. realmente es una red que conecta todas las raíces, conecta, digamos, todos los ecosistemas, porque dicen que hay estudios en los que puedes ver que cuando entras en un bosque, tú estás entrando en un bosque, pero ya se están avisando de que hay una presencia más allá, hacia el final del bosque, ¿no? Es decir, realmente todo esto, toda esta interconexión son sustancias químicas que se están lanzando entre los micelios, entre unos y otros, para avisarse, pues, ¿y cómo lo sienten? Pues lo sienten por los cambios de peso que tienen en el sustrato que está encima, y realmente son todos sensores que están captando la presencia
que está habiendo nueva en ese territorio. Entonces, que lo que está haciendo es avisar que realmente existe una presencia para que se prepare, ¿no? La naturaleza. Y, y realmente lo que vemos es dentro de un, o sea, para un poco, ¿qué es un hongo? Pues lo que es la diferencia entre un hongo y una seta, que tanta gente pregunta. El hongo, si lo extrapolamos a algo muy conocido, a lo que sería pues un manzano, eh, el hongo sería el manzano, sería la estructura de la planta. Y lo que sería la seta sería la manzana, es la estructura reproductora. Entonces nosotros vemos setas en el momento que hay una temperatura y una humedad adecuadas y el hongo está fructificando, se está reproduciendo, está dejando, pues asegurándose que vaya a tener descendencia, que al final es la primera y la más importante de lo que son las razones de la existencia de cualquier ser vivo, ¿no? El poder reproducirse y dar una continuidad a lo que es su existencia. Entonces, ¿cómo hacen los hongos esta reproducción? Pues la puede hacer de forma sexuada o asexuada. Y entonces lo hacen o bien por esporas o bien por lo que es en la expansión del micelio. El micelio pensemos que es como un ovillo, ¿vale? Entonces tenemos el cuerpo del hongo, que es esa estructura miceliar, es un micelio, y ese micelio piensa en un ovillo de lana, ¿vale? Entonces eso es el micelio. Cada hilo de ese ovillo blanco, normalmente es blanco, pero si piensas, por ejemplo, en el níscalo, en el Actarius deliciosus sería anaranjado, Ajá, ok. o la lepistanuda, que es un hongo lila, pues sería lila, es muy bonito, los Son micelios son hermosos, sí, preciosísimos. son hermosos. Entonces, lo que es ese hilo es una estructura celular, es una célula, otra célula, otra célula, otra célula que hace un hilo y eso es lo que va creciendo por el suelo, por lo que son las estructuras. Y entonces, según va creciendo y se va encontrando pues en un suelo, lo que hace es traslocar, es decir, absorbe tanto lo que es positivo como negativo, como metales pesados, como toxinas, como y va detoxificando y limpiando. Por lo tanto, sí, son grandes detoxificadores del mundo, son los grandes limpiadores del mundo. Y además, por su estrategia de vida, los hongos, como decíamos, no tienen boca, no se pueden mover, son sésiles y por lo tanto son organismos heterótrofos que lo que van a hacer es alimentarse de tres formas de vida. Pueden ser o bien micorrizas, y entonces son simbiontes, viven en unidad con una planta superior, o bien pueden ser saprófitos y entonces están descomponiendo la materia orgánica, esos son los que podemos cultivar. Las micorrizas serían aquellos que vemos en otoño, pero que no lo podemos meter en un invernadero y cultivarlo. Por ejemplo, Ok, pues los claro. boletus, o las Ah, ok. rosulas, o las amanitas. Son aquellos que tienen que convivir con un árbol para que puedan producir. Y por otra parte tendríamos lo que serían eso, los saprófitos, y después tendríamos los hongos, que son aquellos que son dañinos, ¿no? Estaríamos hablando pues de una micosis, estamos hablando de un hongo que está alimentándose pues ya de los tejidos, ¿no? Bien de una persona, de una planta o de un animal. Como un parásito. Efectivamente, la estrategia de parásito. Uh-huh. Ay, sí. Ujú. Que hay uno, o sea, el Cordyceps sería una, o también, o sea, además de las micosis dañinas, ¿no? El Cordyceps igualmente para el insecto es dañino, pero para nosotros es fantástico. Sí, ahí tiene una relación de realmente, por una parte simbiosis y por otra parte, tiene muchos de los hongos pueden tener las tres estrategias en una vida, Ajá. porque lo que es el hongo, por ejemplo, en el caso del Cordyceps, cuando invade a lo que es a la oruga, al lepidóptero, pues Ujú. primero va a ser una estrategia realmente que lo está invadiendo, ¿no? Y está aprovechándose de su vida, es un parásito. Pero Sí. después están trabajando como simbiontes, viven juntos y convierte a la oruga en una super oruga, es la oruga más rápida, mucho más rápida que sus compañeras si no Wow. llevan el córdiceps, puede subir más alto y tener menos oxígeno, es una super oruga durante unos 5 años. Y cuando esa oruga muere, entonces es cuando le sale el esporóforo por la cabeza y entonces ahí el hongo aprovecha para reproducirse. Y entonces ahí sería un saprófito. El hongo estaría Ah, ok. alimentándose del cuerpo de la oruga
para reproducirse y para sobrevivir. Y ese es el poder que le dan al final, o sea, el Cordyceps tiene esto, ¿no? Que te eleva la energía, que mejora el flujo sanguíneo y demás. O Exacto. sea, también nos hace súper orugas. Súper orugas. Y en Sí, porque a veces conjunto, estamos medio orugas. y entonces en conjunto, ¿qué nos aportan los hongos? Pues nos aportan grandes propiedades inmunorreguladoras, son grandes adaptógenos. Por todo esto, ellos se adaptan y cuando nosotros los consumimos o los animales los consumen, se convierten en adaptógenos, nos convierten a nosotros en adaptógenos. De hecho, en el caso del Cordyceps fue al revés, fue que los pastores del Himalaya lo que estaban observando era que las llamas, cuando se tomaban estas hierbitas que pensaban que eran hierbas, pero que en realidad era el hongo de la oruga que estaba enterrada, de repente empezaban a saltar con una energía impresionante y tenían una libido impresionante, empezaban a reproducirse como locas. Y entonces los pastores dijeron, caramba, nos pasará lo mismo a nosotros. Y fue ahí de donde nació toda Qué curioso. el consumo del Cordyceps, o los pastores observando a las llamas cómo se comportaban. Ahí buscando siempre algo para elevarnos. Entonces, el Cordyceps es impresionante a nivel de líbido, a nivel de lo que es, incluso de la fertilidad. Nosotros hicimos ensayos con animales, me acuerdo con un perro que nos pidieron que era un campeón nacional, que no había forma de reproducirlo, tenía grandes problemas a nivel de reproductor, y entonces lo pusimos con un tratamiento y fue cuestión de meses que ya pudieron reproducirlo, toda una camada, aumentó el esperma, la calidad del esperma, la producción de espermidina y realmente la motilidad espermática y demás, y tuvo unas camadas impresionantes. Y esto lo tenemos tratamientos de fertilidad y realmente puedes ver que mejora muchísimo, ¿no? Después a nivel inmunológico, o sea, todo lo que es inmunología como modulador, porque lo interesante es ver cómo modulan la respuesta a nivel de citoquinas, cómo reducen la inflamación, a nivel de oncología. Podemos ver realmente el TNF-alfa, cómo se controla, cómo podemos realmente controlar pues lo que es la parte de marcar las células oncológicas para que el sistema inmunológico las reconozca. Y entonces podemos ver realmente cómo pueden ayudar a mejorar de forma coadyuvante. Pues, por ejemplo, hemos desarrollado un producto, ¿no?, que es el Infas Oncopet, que mejora muchísimo la calidad de vida realmente del animal en el momento que tiene un diagnóstico oncológico. Pero después, Ayer sí. compartí justamente el caso del tumor de células escamosas en el gato, Ajá. que fue fascinante porque saber que puedes reducir la parte quirúrgica, ¿no? Por el hecho de poder usar este producto porque es un tumor súper agresivo. Entonces, esto, el Efectivamente. Oncopet era justamente. Sí, tiene unos resultados maravillosos, porque realmente, además, lo bueno que tienen los hongos es que se pueden utilizar de forma coadyuvante con otros tratamientos. Entonces, a nivel de quimioterapias, electroquimioterapias, se pueden utilizar realmente, no tiene que ser exclusivo, con lo cual realmente puede estar ayudando muchísimo a la calidad de vida del paciente, a alargar la vida. Y realmente también vemos muchas estrategias en lo que son los hallmarks del pathway del cáncer y podemos ver muchas de las estrategias en las que ayuda mucho a reducir incluso a lo que es el tamaño del tumor y a mejorar lo que es el pronóstico. Exacto. Que es lo más complejo, lo que más duele, ¿no? Cuando te lo diagnostican es como, uff, ¿no? Lo más... Exacto. Es muy interesante todo esto, la verdad que yo estaría, pero no quiero que pase el tiempo sin que me cuentes un poco, porque había escuchado que IFAS de Terra tenía un espacio natural, intentaban, más allá de cultivar, supongo, también en laboratorio, también conservar un espacio natural
donde crecen estos hongos o no? ¿Cómo funciona en IFAS la Terra y en IFAS Red luego posteriormente? Efectivamente, tenemos el ingrediente principal que tenemos en las fórmulas de IFASPET es el erizumib, que es de Erythrum merinaceus, es la melena de león, es un hongo que ahora mismo está muy de moda porque tiene una gran capacidad a nivel prebiótico. Entonces, pues hemos desarrollado un producto que es el IFAS Gut and Brain, que es a nivel prebiótico, a nivel de mejorar todo Maravilloso. el... ¿Perdón? Es mi favorito, digo. Ah, Es que trabajo mucho con, trabajo mucho con gatos con IBD y es como el que más uso de todos, sí. es un resultado espectacular. La verdad es que, bueno, lo mejor es que lo cuentes tú, ¿no? Los No, resultados no, que sí. estás teniendo. Bueno, resultados básicos es que, bueno, en los gatos por lo general me vienen con mucho más de un problema, ¿no? Me vienen con problemas de riñón, problemas de estreñimiento, un IBD asociado a un riñón y una artrosis. Entonces, en el momento porque he probado también usar, por ejemplo, en algunos casos más Artrovet, en otros más el de IBD, Uh -huh. el Gut and Brain, pero el de Gut and Brain lo que me facilita mucho es mejorar tanto las digestiones que me ayudan en el problema renal, porque al final el riñón suele ser el mayor problema en todos los gatos, ¿no? Pero en el momento que tú mejoras a nivel metabólico toda la enfermedad renal, mejora la enfermedad renal en sí, ¿no? Porque estás ayudando al filtro del cuerpo a no tener tanta cosa, ¿no? Entonces es donde yo veo que mejora, que suben de peso, que el gato recupera muchas cosas que luego le ayudan a enfrentar mejor la enfermedad renal. En los casos exclusivos de IBD, pues se quedan estables. Uno es mi gato. Mi gato es un gato que siempre ha tomado, bueno, al principio tomaba solo melena de león y ahora toma el Gut and Brain y es lo mismo, o sea, es un gato que está controlado sin medicación. Sí, sí. Entonces te evitas usar corticoides, te evitas de muchas cosas. Está bien que hay una dieta también, ¿no? Hay una dieta Uh -huh. natural, hay otras condiciones que se dan, pero muchas veces eso no es suficiente, con lo cual para mí son fantásticos. Efectivamente, y además esto es un camino, al final todo es necesario control de la dieta, es necesario el control del ejercicio, es necesario el control también de lo que es la suplementación y al final el fármaco también es muy necesario, pero si somos capaces de controlar con la dieta y con la suplementación y esperar a retrasar el tratamiento del fármaco hasta que verdaderamente es imprescindible que entre, lo que vamos es a ganar años. Porque al final, a nivel de lo que es efectivamente riñón e hígado, vamos a estar ganando años, ¿no? Uh -huh. de vida. De metabolizar un fármaco. Efectivamente. Exactamente. Entonces, Sí. todo es importante, todo es necesario, pero cada cosa en su momento y en su tiempo. Y lo que son los suplementos a base fúngica tienen, es un gran arsenal terapéutico para poder tener más herramientas con las que trabajar y poder eso, alargar, digamos, la vida sin tener que estar haciendo tanto peso, ¿no? Ejercer tanto peso sobre lo que es hígado y riñón. Exacto. Y lo que vas a observar, que no sé si ya lo has podido ver, pero con Gut and Brain, lo que vemos también, tanto en gato como en perro, es un resultado impresionante a nivel de pelaje, Wow. porque al final hay una relación tan íntima entre lo que es todo el eje digestivo y lo que es la dermis y lo que es el pelaje, en el caso de los animales, bueno, de los animales y de nuestros, o sea, también lo vas a Sí, ver en nuestro propio pelaje, en el momento que te lo tomas totalmente. el pelo cambia. Pero a nivel de animal realmente se ve muchísimo, o sea, las típicas calvas que tienen pues por problemas de La piensos, caspa. la caspa,
Yo y todo siempre esto digo se va a que el corregir. intestino es o sea, la piel es el reflejo del intestino. Esto Correcto, siempre, totalmente así. siempre. Si tú tienes un intestino permeable, lo vas a ver en la piel, lo vemos nosotros, lo ves en la calidad del pelo. También he visto muchos cambios a nivel de comportamiento, ¿vale? O sea, de mucha más tranquilidad. Ojo, que esto también, yo no lo uso solamente para tratar el comportamiento, pero uno de los efectos que he notado, mi gato justamente, bueno, mi gato lo ha tenido todo, es un gato que lo adopté agresivo, ¿no? Ujú. Y es verdad que hemos cambiado, hemos intentado de a poco cambiar el estilo de vida, ahora vivimos en un lugar mucho más tranquilo, con lo cual eso ayuda, pero el hecho de haber empezado con los hongos ha ayudado a que esa tranquilidad sea todavía como más, como que la respuesta le permite como un procesamiento de la información antes de responder. Es como Sí. que se alarga ese periodo. Es muy Y bueno, interesante. porque es que también cuando uno se encuentra mal a nivel de inflamación, a nivel digestivo, está inflamado, no está digiriendo bien y realmente te estás encontrando mal, te pone en una situación de mucha más agresividad, que en un gato se expresa mucho más, ¿no? Y que nosotros también cuando estamos de viaje, esto que no, que estás todo así como inflado porque no pierdes tu regularidad, estás de mal humor, ¿no? Ahí está, Lo que ahí pasa, está. Y entonces, lo vemos en los gatos de otra ef- manera. efectivamente, la diferencia es que nosotros no sacamos las uñas y arañamos, pero, Ya. Pero pero podríamos. ellos es la forma que tienen de expresarse, obviamente, claro. Sí, Entonces están efectivamente. expresando una situación de malestar interno que no controlan, pero me encuentro mal. Y entonces, en el momento que somos capaces de mejorar y traer una eubiosis intestinal, todo lo que es la tranquilidad del gato en su día a día, su humor, su estado de relajación y por ende, pues la reducción del estrés oxidativo, todo va a mejorar. Entonces, esto es una de las grandes propiedades que se le atribuyen siempre a los hongos, ¿no? Con esa capacidad adaptógena, inmunomoduladora, y que lo que decimos de adaptógena, ¿por qué? Porque te adaptas a una situación mejor. En el momento que tu cuerpo se está adaptando, en el momento que tu cuerpo está funcionando mejor, pues te encuentras mejor en esa situación. Y entonces Exacto. se refleja como casi un estado maturativo, ¿no? A nivel emocional. Y el tema, o sea, ¿y por qué IFAS? IFAS da Terra o IFAS Vet. Antes yo usaba, antes de que existiera IFAS Vet, para animales usaba IFAS da Terra, ¿vale? Entonces, ¿por qué deberíamos elegir uno, el otro? Yo sé que ahora este proceso en IFAS Vet es como más novedoso, más... es como fermentación, ¿no? ¿Qué hacéis en el hongo? Lo cual soy fan de la otra cosa que soy fan es la fermentación, o sea que han juntado las dos cosas fantásticas en este mundo. Pero cuéntame un poco de esto, ¿no? De IFAS de Terra e IFAS de... Pues entonces, efectivamente, IFAS Terra se creó como una línea que al principio se utilizaba en humana y en veterinaria, y después creamos específicamente IFASVET. Entonces, con IFASVET lo que hemos desarrollado es que con el conocimiento acumulado, digamos, de IFAS Terra, hemos creado unas fórmulas mucho más adaptadas específicamente a lo que es el perro y el gato, ¿no? Y sus necesidades a nivel metabólicas y demás. Y entonces, y la forma también la posología. Y dentro de lo que son estas fórmulas, lo que hemos incorporado es, como decía antes, es erizumib, que es un ingrediente que es el producto de una fermentación de precisión. Y es un fermentado, es decir, lo que hacemos es en un bioreactor, hacemos que el hongo crezca todo con ingredientes ecológicos, midiendo todo el crecimiento durante todo el tiempo de este micelio y sabemos también con inteligencia artificial y con Industria 4.0 lo que podemos saber es en cada momento del crecimiento del hongo y del micelio qué compuestos activos está generando para, digamos, que controlar ese crecimiento en el momento exacto que tenemos un mayor contenido molecular. Esto es una novedad muy buena y que es una gran diferencia entre IFAS veterinaria e IFAS humana porque
en humana es considerado un novel food y entonces los micelios en humana no se pueden utilizar y sin embargo en veterinaria sí. Entonces esto es una enorme ventaja para veterinaria, que podemos integrar ingredientes que en humana no se pueden utilizar, como es este caso de los fermentados de alta precisión. Y porque en humana tienes que demostrar que se ha estado utilizando durante 25 años anteriores, como en la zona, es decir, en Europa, se ha utilizado este ingrediente durante 25 años dentro de la alimentación normal. Entonces, cualquier cosa que no sea un ingrediente normal que ya hayamos metido en nuestra dieta de forma normal, ya no se puede utilizar y se denomina novel food. Y entonces para eso te obligan a hacer unos estudios y unos procesos, que es $500,000 por ingrediente y 5 años de papeleo. Entonces, digamos que van a velocidades distintas, humana y veterinaria. O sea que en algún momento se va a poder aplicar, pero requiere mucho... O sea, ¿qué ventaja tienen los animales con respecto a nosotros, entonces? Exactamente. Alguna tenían que tener. Exactamente. Qué guay. Y entonces, de hecho, lo estamos, pues esto todo se está ya registrando en Bélgica. Para humanas se están haciendo todos los procesos, pero son 5 años de papeleo. Y entonces en humana, dentro de, pues eso, unos 5 años lo tendremos también. Vale. Y Qué entonces, interesante. este ingrediente, el erizumib, que es un ingrediente patentado propio de IFAS da Terra, de unos 20 años de investigación, nos aporta pues eso, una actividad prebiótica maravillosa, inmunomoduladora, también a nivel neurocognitivo, o sea, también protección a nivel neuronal, que son los grandes ejes de la melena de león, del Erythrum merinaceum. Y realmente, pues eso es un ingrediente que está metido, es el 10% de la composición de cada una de nuestras fórmulas. Y esto es algo completa y absolutamente exclusivo de IFAS, no lo tiene nadie más. Nosotros es una novedad mundial de IFAS y de hecho es un ingrediente patentado. Increíble, o sea, porque ahora sí que yo voy escuchando que hay muchas más marcas, empiezan a aparecer como más opciones en el mercado, eh, pero bueno, yo ya de por sí siempre me gustó mucho, hay varias cosas que me gustan de IFAS a Terra, especialmente que soy muy pro de los botes de cristal, de que sean oscuros, de que, ¿sabes qué? Porque eso también habla de una filosofía, que ya si quieres tú me cuentas un poco más, ¿no? Porque el lugar en el que esté, que sea, o sea, elegir Galicia como un centro, que además es un lugar amplio, ¿no? En este ecosistema, todo tiene como una filosofía que se alinea un poco con la forma de la que yo trabajo, ¿no? Pero ya esto Sí. es maravilloso. Ya la parte de IFASBet. A ver, para nosotros es muy, muy importante. Yo siempre digo, ¿no? El dicho francés de que el demonio se encuentra en el detalle. Entonces, al final tú puedes hacerlo absolutamente todo bien, pero no tienes en cuenta hasta el último detalle y entonces ahí se te cuela y pierdes pues lo que tú dices. Es decir, si tú pones un producto pues en un bote transparente de plástico y acaba en una clínica en la ventana y le está dando el sol y te está pasando todas las moléculas del plástico al líquido y entonces podías tener un producto maravilloso que acaba siendo terrible. Entonces, para nosotros cada paso por el que toca a nuestros ingredientes o nuestros productos, cualquier excipiente, cualquier otro ingrediente que acompaña, tiene que tener una justificación de por qué se está utilizando y tiene que tener una calidad, la mejor calidad, o sea, la excelencia. Siempre buscamos el grado de la excelencia. Eso es lo que caracteriza a IFAS da Terra, el buscar el grado de excelencia en todo lo que hacemos. Y entonces, tanto estamos hablando pues de lo que es el packaging, porque también para mí es muy importante el que, digamos que, cómo trasladamos, ¿no? O cómo nosotros trasladamos al paciente, en este caso, pues al tutor del paciente, al prescriptor, al clínico, cómo le trasladamos el cuidado que ponemos en la selección de cada uno de los ingredientes, el cuidado que ponemos en el desarrollo de cada uno de los hongos, de la formulación, pues también es cuidando ese packaging, cuidando esa imagen, el cuidando cada uno de los pasos que damos, incluso la información que se facilita a un técnico, ¿no? Un flyer, una infografía, es decir, cualquier cosa. Al final, para nosotros, la excelencia tiene que estar en todo y todo tiene que tener una coherencia.
porque al final lo que estamos intentando es realmente traer las propiedades de los hongos con la mayor calidad posible a esta sociedad. Es la idea con la que nació IFAS, es decir, era el compromiso vital, digamos, que era el mejorar la vida de las personas, de las mascotas, del planeta, desde un punto de vista ecológico, porque siendo biólogos no podía ser de otra manera, es decir, devolver al Ya. mundo más de lo que estás tomando de él, y, Ujú. Qué y bonita basado frase. en, y basado en evidencia científica, basado en realmente en conocimiento. Para mí es muy importante el que, sí, todo esto es muy bonito y todo esto es muy novedoso, pero dame una analítica. ¿Cómo mueves las analíticas? ¿Cómo es un antes y un después? Demuestra con resultados, ¿no? Yo siempre pienso, todo está muy bien, pero vamos a ver cómo funciona el producto, cómo Ujú. demostramos. Y para mí, demostrar y no defraudar nunca es muy importante. El producto, siempre digo, nuestros productos tienen que hacer más de lo que te hemos dicho que van a hacer. Y el más Wow. nos lo vais a contar los clínicos. Nos vais a Ah, vale. decir qué es lo que además habéis visto y habéis observado, ¿no? Y esto creo que es el gran legado y el gran regalo que nos hacen los hongos a la humanidad, es que están ahí para acompañarnos desde el principio de los tiempos, evolucionando a nuestro lado, evolucionando al lado de los animales, de las plantas, en ese concepto de One Health, de una salud, que es que Ujú. los hombres, si no vivimos en un mundo limpio y puro, y nuestros animales no están limpios y puros, si lo que comemos a nivel no está limpio y puro, es imposible que tengamos salud. Simplemente no Ya. ocurre. Eso Entonces, decían de los hongos en general cuando, claro, sí, por ejemplo, eh, se cultivan de la naturaleza, pero el entorno está un poco contaminado, ese hongo también es la máquina de reciclaje, por lo cual hay que controlar mucho el entorno donde se cultivan, que no vale, y supongo sí. que esto también afectará en el producto final, claramente, ¿no? Efectivamente, o sea, los hongos son grandes biorremediadores. Nosotros tenemos proyectos de biorremediación, de hecho, pues desde lo que son biorremediación de suelos, en los que hay hidrocarburos y los puedes regenerar poniéndole un hongo en ese suelo que va a convertir un hidrocarburo, una gasolina, la va a convertir en azúcares sencillos para comer. O sea, es una cosa increíble. Son Es que es increíbles. absolutamente increíble. Si los pones en una zona con metales pesados, van a coger esos metales pesados, los van a traslocar a su cuerpo y van a contenerlos en su cuerpo. Obviamente después tienes que sacar esos micelios y Eso. destruirlos. No puedes utilizarlos para humana, entonces, ni para animal. Entonces, ¿qué es lo que comentabas antes? Cada vez existen más empresas, y es cierto, y eso es muy bueno. Es decir, que la Sí. micoterapia y el conocimiento de los hongos se esté convirtiendo en que muchas empresas y que haya mucha industria, esto está muy bien. Yo lo único que pido siempre, nosotros llevamos 25 años, yo, bueno, llevo, como decía, una vida desde que nací, Sí. pero para mí esto es una misión de vida, no es digamos, no es simplemente una empresa, ¿no? Hay una conexión más allá de lo que es la parte de lo que pueda ser un producto y de lo que puede hacer, y entonces es un respeto hacia la naturaleza, es un respeto hacia lo que vienen a hacer los hongos y lo que pueden llegar a hacer por nosotros durante miles de años. Pensemos que los hongos ya se conocen y se utilizan hace más de 4.000 años por la Mm. humanidad. Entonces, y hoy uno va a una farmacia en China y el primer piso, que es donde facturan más las farmacias, los tres componentes más importantes son el Cordyceps, el Reishi Sí. y el Ginseng. Dos hongos y un botánico. Ya. Y realmente quiere decir que si durante 4.000 años llevan utilizando estos recursos naturales, quiere decir que funcionan a lo grande, funcionan muy, muy fuerte. Entonces yo siempre digo, me parece muy bien que haya muchas empresas que produzcan hongos, pero que lo hagan con respeto, que lo hagan con limpieza, que hagan productos buenos, que sepan lo que están haciendo, que estudien, que haya Sí. inversión en I+D, que haya inversión en conocimiento. Porque tristemente la industria, que va muy rápida siempre, mucho más rápida que la ciencia, mucho más rápido que los gobiernos. Ujú. Ahora mismo, de forma general, lo que hay pues son grandes empresas que mueven ingredientes, que lo que venden es un ingrediente con un COA, con un certificado de análisis, que está firmado por alguien, y eso va a misa.
nadie lo comprueba, nadie gasta nada en analizar y eso va para dentro del ingrediente. Y muchas veces cuando analizas esas cosas ves que hay metales pesados no declarados, ves que hay incluso, siempre decimos un poco como la droga, es decir, esto está como cortado, ¿no? O sea, tienes un porcentaje que sí que es extracto, pero tienes otro porcentaje que a lo mejor es cáscara de nuez, de una nuez o de algo, después eso se hace polvo, se tiñe todo junto y ya está. Y el problema es que no hay técnica analítica. IFAS lleva 25 años desarrollando técnicas analíticas propias. Entonces, realmente hay mucho ingrediente que es pues mayoritariamente maltodextrina, por ejemplo, o que es fécula de patata, pero que está teñida del mismo color y no se distingue. ¿Y quién analiza eso? ¿Quién sabe qué es eso? ¿Vale? Ese es el problema. Hay muy poca técnica analítica y entonces nosotros hemos tenido que desarrollar durante estos 25 años, hemos hecho una reinversión súper potente constantemente. IFAS reinvierte todos los años más del 62% de sus beneficios en I+D. ¿Para qué? Para construir ciencia, una ciencia que no existía. Y entonces, ¿qué nos diferencia IFAS da Terra de cualquier otro laboratorio? En el caso que haya laboratorios, que en realidad no los hay, de seta, somos los únicos en toda Europa, los demás son envasadores, es decir, compran un ingrediente y lo envasan, o le dicen a una CMO a una industria que se lo envase, ¿no? Entonces, realmente al final, un clínico ¿qué tiene que buscar? Tiene que buscar certificados de calidad, tiene que buscar que el equipo que está detrás sea un equipo técnico y no solo un equipo comercial. Tiene que haber unos técnicos que sepan de qué están hablando, que sepan defender y explicar lo que es el producto y cómo fue hecho. Pues lo que comentabas antes, un producto tiene que tener todas las partes del hongo. Pues depende para lo que lo buscas. Si es para un efecto antiinflamatorio, si es para un efecto prebiótico, si es para un efecto energético, a nivel de mitocondria, ¿qué estás buscando? ¿Un incremento de oxígeno? Es decir, es un argumento muy vago el decir tiene que tenerlo todo, ¿no? Entonces, todo depende del efecto clínico que tú estás buscando. No vas a utilizar, o sea, esto se puede aplicar exactamente igual a la botánica, se puede aplicar exactamente igual a una forma, a distintas posologías, incluso de un fármaco, con distintas dosis. Depende del efecto que tú estés buscando, vas a aplicar una cosa o la otra. No dices, Pero, métemelo todo en un saco. no, claro, no, queremos todo. Bueno, a veces sí Claro. queremos todo, pero... Pero, por ejemplo, una de las cosas que siempre se habla también, y es otra de las cosas por las cuales me gusta la medicina más natural, el hecho de usar más, en vez de, a veces se usan extractos o incluso moléculas sintetizadas en el laboratorio, ¿no? Como la mayoría de las drogas, la farmacología. Pero luego tenemos la ventaja de, por ejemplo, si la penicilina, ¿no? Por ejemplo, en vez de haberla extraído solamente la parte que queríamos, si hubiera dado el hongo entero, ¿es cierto que podría haber evitado los efectos secundarios de alguna manera? O sea, podemos proteger, al dar el producto natural, podemos proteger al cuerpo también de los efectos secundarios de esas moléculas. Pues mira, todo va a depender del momento en el que está el paciente. Es decir, si tú tienes una infección por una bacteria patógena muy resistente y tienes un tiempo limitado porque el sistema inmunológico no está respondiendo, tú vas a tener que dar una alta dosis de un antibiótico porque tienes un tiempo limitado de respuesta. Entonces, o matas fuertemente a esa bacteria o la bacteria va a poder con el sistema y va a matar al huésped, al hospedante. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es al final la monomolécula? Efectivamente, un fármaco es una molécula concentrada, tan concentrada que tiene efectos secundarios, sí, pero hay unos casos en los que con una infección, digamos, muy grave, pues tienes que tener una reducción poblacional de esa bacteria inmediata. Entonces tienes que tener una actividad inhibitoria de crecimiento y muerte de esa bacteria muy potente. Y entonces cuando, por ejemplo, Fleming en su placa Petri, que todavía sigue dando vueltas por ahí, que está deshidratada, tú puedes ver que donde se inoculó el hongo, el penicillium, hace un halo inhibitorio que está evitando las colonias de las bacterias. Y efectivamente se ve un halo inhibitorio en esa zona y todas las bacterias en el resto de la placa.
Y entonces, eso en una placa Petri, pero en el momento que tú eso lo quieres integrar en un organismo, si tú utilizas el penicillium tal cual, ¿tiene una actividad antibiótica? Por supuesto que la tiene. Si tú tienes un organismo que se te está muriendo porque su sistema inmunológico no es capaz de sobrellevar esa infección bacteriana, entonces necesitas una altísima concentración. Nosotros ahora estamos haciendo una nueva empresa que se llama IFAS Biologics, que justamente es la búsqueda de nuevos antibióticos desde hongos. Y ahí sí nos vamos a la purificación molecular. Ahí estamos viendo que en un extracto, en nuestros extractos, existen miles de moléculas. Muchas de las moléculas todavía desconocidas, sin nombres. Es simplemente un pico molecular con un peso molecular determinado que no está descrita en la literatura científica. Estamos describiendo nuevas moléculas, estamos creando la ciencia micológica desde IFAS da Terra. Y en esto estamos viendo que tenemos efecto antibiótico en nuestros extractos frente a las 17 grandes patógenos que ha determinado la OMS como bacterias resistentes, los grandes resistentes, que es lo que puede acabar con la humanidad. Wow. Y estamos ahora mismo trabajando y desarrollando estos nuevos antibióticos, estas nuevas moléculas, pero es un camino muy largo. Nosotros estamos empezando, estamos viendo en determinadas fracciones moleculares una inhibición hasta el 96% del crecimiento de grandes bacterias que en el momento que no hay antibióticos para ellas. Pero bueno, es un camino largo que vamos a seguir desarrollando hasta llegar a un antibiótico, que eso será así, donde tenemos que dar paso a una farma que será la que haga el desarrollo final hasta el fármaco, hasta el antibiótico y que lo pueda dar. Ahora bien, me preguntas, cuando yo doy un producto de IFAS da Terra, ¿tiene actividad antibiótica? Sí, la tiene, porque estas fracciones están dentro de nuestros extractos y por lo tanto tiene. De hecho, uno de los últimos ensayos que hemos hecho con estas fermentaciones de precisión justamente es un estudio a nivel de macrófagos en el que hemos visto la respuesta de las citoquinas y hemos visto cómo somos capaces de reducir la inflamación a nivel de la interleuquina 6, por ejemplo, y a nivel del factor más importante, que es el TNF-alfa, que es verdaderamente a nivel de la necrosis tumoral, que es el factor que más nos va a ayudar a hacer una terapia dirigida, digamos, para ayudar al sistema inmunológico a reconocer células, a inducir una apoptosis celular de la propia célula cancerígena. Y esto lo estamos viendo desde nuestros productos de fermentados, realmente testándolos por ahora in vitro, pero estamos viendo ya esta respuesta, incluso comparándola con la hidrocortisona. Y estamos viendo que a nivel del TNF-alfa, la hidrocortisona tiene una inhibición de lo que es la inflamación en un 46% y con nuestro fermentado de precisión tenemos un 49%. O sea que realmente son datos muy esperanzadores y que demuestran que efectivamente está... Se nota tu pasión y diría que el futuro es fúngico. porque visto lo visto, no, a mí a veces lo que me sucede con esto es que yo a veces prefiero utilizar moléculas que estén ahí, ¿no? Incluso en extracto o en planta, ya sabiendo que es dosis dependiente y dependiendo del paciente que estés tratando, pero usar las moléculas que ya están en la naturaleza a aquellas que han sido sintetizadas en laboratorio, con la misma idea, ¿no? Lo mismo me pasa con todo, con los alimentos, ahora que se están creando cosas, ¿no? Creo que el cuerpo natural entiende mejor lo que sabe que está en la naturaleza, ¿no? Como una inteligencia que tenemos, una sabiduría interna que tenemos. ¿Cómo lo ves esto? Eso es totalmente así. Es decir, nosotros lo que vemos es que hay grandes moléculas. Cuando tú analizas un extracto, por ejemplo, o un polvo de una seta, ves que hay grandes picos moleculares, ¿no? Entonces estas son las grandes moléculas con un peso molecular reconocido, que es un gran pico molecular, que es una molécula específica con un nombre, un apellido, saber lo que hace y está determinada. Pero como decía, después hay cientos de otras moléculas, que es lo que se llama la cohorte molecular. Esa cohorte molecular son pequeñas moléculas que están modulando, por eso el efecto modulador,
porque están modulando la actividad de estos picos grandes. Entonces, en esa modulación están haciendo que tengas un efecto, pero lo que decíamos antes, están evitando el efecto secundario. Entonces, estás haciendo más hincapié porque la naturaleza es muy sabia. Y llevamos evolucionando con la naturaleza muchos años, tanto los hombres como los animales. Entonces, digamos que los organismos se han adaptado para que podamos tener el efecto positivo, pero reducir el efecto negativo, ¿no? Y en eso lo podemos ver en muchos hongos que tienes, por ejemplo, pues en Cordyceps, ¿no? A nivel de tiroides, podemos ver que tanto vas a regular un hipertiroidismo como un hipotiroidismo, con el mismo hongo, con la misma dosis. Y es algo espectacular. Y es gracias a esta corte de otras moléculas que no tenemos un efecto diana, como puedes tener una molécula. Tú en una molécula de un fármaco tienes un efecto diana, boom, siempre hace lo mismo. Ya Y está, da igual claro, cómo ahí esté va. el enfermo y lo que necesite, siempre vas, boom. Si Sí, diagnosticaste bien y has puesto bien el tratamiento y la pauta es buena, maravilloso. Ahora, como te has sí, equivocado, empeoras la situación. exactamente, Con los exacto. hongos, la suerte es que nunca pasa esto, nunca empeoras la situación y esto es maravilloso. El único momento en el que puedes empeorar es si el paciente es alérgico a las setas. Entonces ahí obviamente no Ya, puedes. ya, pero, pero si no hay ninguna alergia, que la única cuestión normalmente, las alergias las vemos que se manifiestan en dermatitis y es uno cada 10.000 pacientes, o sea, no hay, pues puede haber un punto de una dermatitis, una reacción y no es nada grave. Pero sacando eso, no hay ninguna otra incompatibilidad. Y entonces lo que vamos a ver siempre es que tú puedes tener una mayor respuesta porque has acertado perfectamente en el poner ese tratamiento o eso. una menor respuesta, pero nunca se hace daño. Y esto para mí, como técnico científico, es maravilloso, como Sí, profesional de la salud. O sea, estar y en sí, saber que no voy a hacer daño nunca, porque como exacto, siempre, como veterinario lo mismo, ¿eh? claro, porque al Me final parece. dices, claro, esto es el juramento hipocrático. O sea, no hagas daño, Exactamente, intenta que todo lo que hagas sea para bien, ¿no? exacto. Entonces, para mí esa es una base muy, muy importante que me encanta trabajar Ya, con los hongos por eso, porque lo que ya. te dan es una seguridad tremenda de voy probando, puedo aumentar la dosis, puedo reducir la dosis, puedo probar sumando, por ejemplo, con los jarabes puedes ir sumando uno más otro. Entonces, puedes estar trabajando, por ejemplo, con el gut and brain y meter el onco, o con el gut and brain y tener el inmune con todo lo que es el efecto regulador del sistema inmunológico, ¿no? Ujú. Yo tengo un lobero irlandés, tiene una hermana de la misma camada, vinieron los dos en el mismo transporte y curiosamente pues se infectó de una bacteria. Y no, el mío, desde que llegó, pues le di realmente el artro, porque es una raza gigante y quería protegerlo desde el principio, y el inmuno, le di los dos. Y se desarrolló, que bueno, es una perra magnífica, bellísima, No, tiene 10 meses ahora y es absolutamente preciosa, ujú. es un ejemplar preciosísimo. Y su hermano, y de la misma camada, que vino exactamente igual que ella en el mismo transportín, no se sabía lo que estuvo durante 6 meses con unos problemas tremendos que creían que era del crecimiento y que a nivel de tendones y demás, y con todo tipo de analgesia y de antiinflamatorios durante 5 meses durísimo, hasta que un día se dieron cuenta en el Rofcodina y le hicieron una prueba de imagen y vieron que tenía que se le estaba comiendo los huesos, una bacteria, ahora mismo no sé exactamente qué bacteria es, y le pusieron Wow. grandes dosis de antibiótico, pero el perro se estaba quedando inválido porque estaba realmente Pero comiendo además los en huesos periodo de crecimiento. en periodo de O sea que crecimiento con solo. 9 meses. El perro llevaba llorando desde los 5 meses que llegaron, de 4 o 5 meses, lloraba todos los días hasta los 9 meses, con todo tipo de tratamiento encima de eso, de analgesia, ¿no? Porque esto es porque tiene a nivel de crecimiento, es un problema de las razas gigantes, tal, 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 un fallo en Sí, hay diagnóstico. una. Mm, Y realmente cuando ya lo diagnosticaron y vieron que efectivamente era una bacteria que estaba realmente comiéndose el hueso literalmente porque colapsaron las vértebras y entonces se quedó paralítico que no podía andar. Eh, Realmente después empezaron con el tratamiento y fue mejorando y ahora se está recuperando y también empezó a tomar el inmuno y demás. Pero para mí esto fue una muestra también muy interesante de dos hermanos
que vinieron en el mismo mismo punto. transportín, que se contagiaron juntos y cómo uno pudo responder en el momento que le modulamos el sistema inmunológico desde el día en el que llegó y fue capaz de sobreponerse a este ataque de esta bacteria y sin embargo el otro sucumbió y entonces estuvo todo ahí pues llevando pues todo el problema en el crecimiento, acarreando todo esto durante 6 meses hasta que tuvo un diagnóstico correcto, ¿no? Entonces, Wow. ¿qué quiero decir con esto? Que es súper importante la prevención. Por ejemplo, pues en cachorros. En cachorros es muy importante, igual que en niños. Es muy importante el, el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está ahí para protegernos prácticamente de todo. Entonces es un sistema cuasi perfecto que está ahí para salvarnos de todas las situaciones, ¿no? Y salvar a los animales de todas las situaciones y tener una vida normal. Entonces, si nosotros somos capaces de educar la respuesta del sistema inmunológico desde la cría, desde que el animal, desde las primeras vacunas, es decir, previo a la vacuna incluso, si previo a la vacuna nosotros le estamos educando el sistema inmunológico en el momento que reciben las vacunas, la reacción ante esas vacunas va a ser distinta. Su sistema inmunológico lo va a aceptar de una forma distinta y la respuesta inmunitaria se va a ir adaptando. Y lo que vemos es que si desde pequeños estamos adecuando su sistema inmunológico a dar una respuesta orquestada y no pues una respuesta en la que las interleuquinas 6 pues se puedan ir y destrozar lo que es la orquestación de todo lo que es la respuesta inmunitaria, el animal va a ser capaz de responder mucho mejor ante cualquier insulto que vaya a recibir, se llame bacteria, se llame virus, se llame cáncer o se llame cualquier tipo de agresión que vaya a sufrir. Es capaz de sobreponerse y es capaz de responder de una forma distinta. Sí, justo es algo de lo que me estoy, bueno, yo trabajo mucho con psicosomática, también trabajo la parte emocional de los problemas, pero hay una cosa muy interesante, por ejemplo, en los gatos, la relación que hay entre su sistema olfativo y el sistema inmunitario. Entonces también hay que cuidar muchísimo todo el desarrollo, desde el calostro si se puede, ¿no? Porque también, ¿qué pasa? Cuando tú adoptas un gato no sabes nada de la historia de lo que pasó por ahí. Pero a mí me gusta mucho trabajar eso, el fortalecimiento de ese sistema inmune. Y tú lo que hagas en ese momento, en ese principio, por eso lo mismo trato de atrasar lo que se puedan las castraciones. Si se pueden evitar, genial, pero no siempre se puede, ¿no? Y además por ley hoy no nos dejan, digamos, de alguna manera. Pero esta cuestión de tratar de fortalecer el cuerpo desde el inicio te va a dar una vida mucho más tranquila, ¿no? Luego, claro, hay que mantener el estilo de vida y hay que conocer también cuáles son esos gatillos que despiertan al gato, ¿no? Que le pueden alterar, poner nerviosos. Yo trabajo mucho con la seguridad a la hora de comer, todas estas cosas. Así que, encima, si le podemos agregar una micoterapia a esto, me parece fascinante. La verdad que me ha encantado, seguiría charlando contigo todo el día porque eres una fuente de conocimiento muy grande. Muchas gracias. De todo esto. Se nota la pasión y a mí me encanta hablar con gente apasionada. Así como yo soy apasionada de los gatos, pues me gusta hablar con gente apasionada. La verdad que te agradezco un montón el tiempo que has dedicado. Ya veré si lo hago 1 o 2 podcasts de aquí. Te iré avisando. Pero bueno, muchas gracias por dedicar el tiempo, por conocer más a fondo. Yo la verdad que conocí la micoterapia a través de IFAS La Terra, hice los cursos que antes ofrecíais para profesionales, así fue como empecé. Y luego ya es esto, te atrapan y no puedes salir de ahí y ves los efectos y ves lo que hacen. Pero bueno, está bueno conocer el fondo, el trabajo que hay detrás, la investigación, la parte científica que es muy importante para darle fuerza a esto. Y ojalá sacáis pronto podáis sacar esta parte de las moléculas para reemplazar antibióticos, que vamos mal con este asunto. Eso realmente va a llevar años de desarrollo y de investigación. Estamos en las fases preliminares muy prometedoras, muy bonitas, pero requiere una inversión muy grande, requiere tiempos, requiere equipos muy especializados, pero bueno, estamos en ello con unos resultados muy, muy bonitos.
Pero sí, efectivamente, en IFAS lo que pensad que tenemos un equipo, pues 16 doctores en plantilla. Esto no es fácil para una empresa de ¿no? suplementación. Tenemos 5 veterinarios en plantilla. Tenemos, pues al final es un equipo multidisciplinar de biólogos, farmacéuticos, médicos, de todas las especialidades. Y realmente somos, pues sí, grandes apasionados de la salud, pero sobre todo por los resultados que te da. Ya. Es tan satisfactorio que realmente según... Y lo bonito, o sea, piensa que al final hemos desarrollado 5 productos en IFASBet específicos para los animales, ¿no? Para las mascotas, Ujú. para los animales de compañía, para darles mejor calidad de vida, que también es una cosa que cuando los tienes, realmente te das cuenta de que efectivamente, o sea, cada vez está creciendo, ¿no? Pues más el cariño, el cuidado, y esto es muy importante de los tutores por sus mascotas, la preocupación, ¿no? De que estén bien, de su Sí. bienestar, porque están sufriendo una barbaridad, igual que está sufriendo la sociedad, en pisos cerrados, en el Ujú. centro de ciudades, el estrés, el estar comiendo un alimento de forma constante, que Procesado. comes todos los días lo mismo, seco, a nivel Procesado. de microbiota. La verdad es que lo piensas y dices, o sea, ¿cómo puedes alimentar una microbiota también, no? Entonces, Ujú. bueno, al final lo que intentamos es el entender cuáles son las mayores, dónde podemos ayudar, ¿no? O sea, un poco Ya. lo que somos es un equipo de científicos que lo que nos planteamos siempre es dónde podemos ayudar, dónde hay un problema y podemos utilizar la base de los hongos para ayudar y con los criterios de calidad que sabemos que es necesario establecer y respetar. Y entonces, bueno, pues a nivel de mascotas hemos trabajado en el gut and brain, lo que decíamos, pues en ese eje intestino-cerebro que tiene tanta Ujú. repercusión. A nivel oncológico, pues porque traemos toda la experiencia de la oncología en humana De humano. de años, o sea, ahora mismo llevamos más de Sí. 15 años con ensayos clínicos, con recogidas de casos, trabajando en oncología en humana con unos resultados muy bonitos. Después hemos trabajado en el IFAS Dermapet, que acompañando al Gut and Brain, es decir, este es el tratamiento in and out, el Sí. interno, porque estás trabajando con el Gut and Brain a nivel metabólico molecular, y después a nivel derma, que a nivel tópico, también vemos un uso realmente es impresionante. Tenemos unas recogidas de casos con Sara Peña que son espectaculares de lo que se ha conseguido, ¿no? Con el Dermapet. Después tenemos el inmune, que es lo que comentaba, para acompañar al sistema inmunológico en todos los momentos de la vida del animal. Ujú. Y el artro, para aquellas razas grandes y poder protegerlas ya en el desarrollo desde que son pequeñas, ir acompañándoles en ese desarrollo a nivel condro y articular. Y para ya cuando en los estadios adultos, pues Sí. también tener una protección en la que no trabajamos solamente con hongos, sino también con otros ingredientes que tienen una vasta demostración científica de su efectividad, con los mejores ingredientes. Y entonces ahí hemos hecho unas fórmulas bellísimas que realmente estamos testando en ensayos clínicos y estamos viendo que están aportando unos resultados muy buenos, ¿no? Entonces, al final, pues en esa pregunta que también que me hacías de existen otras marcas, no es lo mismo. Nosotros siempre decimos, formular no es mezclar, Ya. no es coger los hongos de moda y ponerlos en una cápsula o ponerlos en un jarabe. Es saber qué tiene cada una de las partes de un hongo, cuál es la actividad profunda de cada hongo y saber también de patología, de fisiología, y entonces mezclar todo eso en una coctelera científica y producir unas fórmulas y testarlas. Y creo Y que por ahora además, eso, IFAS es la única que nada. puede decir que lo ha hecho. Y además una de las cosas es que vuestros productos tienen otros ingredientes a veces que capaz que ¿no? Están pensados como sinergia para complementar, porque si mal no recuerdo, el inmuno tiene quinasia, ¿no? Hay otras plantas que pueden ayudar a mejorar algún aspecto, ¿no? Que Exacto. supongo está mirado. Por ejemplo, a mí me gustó mucho, el Artrovet me ha dado muchas sorpresas porque en realidad buscando un producto, hay muchos, ¿no? Para regular de forma natural el dolor o el día a día del gato con artrosis, ¿no? Pero lo que me ha gustado del Artrovet, primero, que se lo toman bastante bien,
Segundo, me permite cambiar un poco la dieta natural, porque hay cosas que ponéis que, bueno, entonces yo voy jugando con eso de forma natural con su dieta y me reduce la cantidad de suplementos que hay que poner. Que eso es genial en gatos. Efectivamente, un poco también lo que buscamos es la comodidad del clínico y del tutor. Es decir, Claro. no es lo mismo el tener que estar, cuando tienes evidencia científica en varios ingredientes que está súper demostrado, lo que buscamos es la sinergia. Vale, entonces si ponemos esto con esto y sumamos, ¿no?, los distintos botánicos con los hongos, encontramos una sinergia. Cuando vemos que es efectiva, que esa sinergia existe, entonces es donde realmente estás reduciendo, y decir, en vez de tener que estar prescribiendo 5 productos y que le estén dando 5 productos al animal al día, pues entonces se formulamos con uno que es completo, y entonces le está ya ayudando tanto a lo que es el tutor a nivel económico como a lo que es la posología diaria, que no es fácil, ni No, de ninguna en un forma, gato ni te ni, cuento. claro, o sea, y, y realmente lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, al gato es que les encantan, porque les atrae muchísimo el olor de los hongos. De hecho, Sí. esto Algunos sí, ¿eh? Otros no. depende, sí, Sí. pero de forma generalizada, lo que veíamos, teníamos un comercial hace 1000 años, o sea, de 17, 18 años, que cuando tenía las setas que llevábamos en ese momento también de alimentación, de comer, tenía un gato en casa y le abría los paquetes de seta deshidratada y se los comía. Y entonces dijimos, concho, realmente los gatos tienen una atracción espectacular hacia lo que es el Sí. hongo deshidratado, ¿no? A la melena de león yo tengo bastante suerte con que se lo toman bastante bien. Pero hay otros que, bueno, me dicen, no, es que las setas son complicadas. Digo, bueno, intenta taparlo un poco, porque a veces se lo ponen en la comida. Yo digo, mira, no me mezcles en la comida, porque ya de por sí este animal luego no, o sea, se tiene que sentir seguro y que lo que le estás dando de comer es comida, nada más. Digo, los Ujú. suplementos te encargas en otro lado y los mezclas como tú quieras, ¿no? Que los perros a veces lo mezclas y se lo comen felices, ¿no? En el caso de los gatos yo prefiero que no, para no generar malas rutinas. Pero Ujú. tengo algunos casos en los que eso, que el de Gat and Brain se lo toman súper... Bueno, a mi gato le encanta, no tiene ningún problema. La otra no le gusta nada, pero no le gusta que le des nada en la boca. Entonces le Ujú. da igual, después lo prueba y dice, bueno. Sí, Bueno, en este accidentado podcast con distintos cortes, pero bueno, ha estado cargadísimo de información. Antes de irnos, ¿alguna nota final que nos quieras compartir, Catalina? Algo que... ¿Dónde te encontramos? Porque he visto vuestra nuevo Instagram y todo. Cuéntanos. pues efectivamente, estamos en IFASBet, en Instagram, vamos a aparecer cada vez más a nivel de redes, a nivel social, y en los distintos congresos y demás. Y también podéis siempre, pues, contactarnos en nuestra página web si queréis más información, si queréis que se acerque, pues, uno de nuestros representantes para poder ahondar más en lo que es la información. Y poco a poco en la página web iremos, en el área de profesionales, iremos cargando, pues, más información, webinars y toda la información científica que vamos desplegando. A modo de recordatorio, recordar que lo que son los hongos tienen 3 actividades, digamos, centrales, sobre las que pivotan muchas otras, pero que son muy, muy importantes, que es la actividad inmunomoduladora, que son grandes adaptógenos y que tienen una actividad prebiótica muy prevalente, que realmente es muy, muy importante, con grandes resultados, que se pueden acompañar a las distintas etapas de la vida del animal en las distintas situaciones. Prácticamente en cualquier situación clínica podemos encontrar un preparado que vaya a darnos un buen resultado a nivel de clínica. Y yo lo que es completamente coadyuvante con cualquier otro tratamiento farmacológico, o sea, no tenemos que tener ningún miedo a realmente a utilizarlo con un tratamiento farmacológico, porque los hongos lo que nos van a ayudar es a optimizar los tratamientos farmacológicos, y también nos van a ayudar después con la clearance de lo que es el resto de lo que es el fármaco. Por lo tanto, el fármaco llega, hace su efecto y después se libera del Hay que cuerpo más rápidamente eliminarlo.
en una actividad detoxificadora, que es muy, muy importante también. Saber que tenemos, digamos, lo que es la droga en el cuerpo, el tiempo necesario y no más que eso, que Muy está bien. calculado, ¿no? Que trabajamos con patentes específicas desde IFASBET de fermentación de precisión, que eso es una novedad a nivel mundial muy interesante. Y yo lo que le diría a los clínicos que nos estén escuchando, incluso a los tutores de gatos, de mascotas que nos estén escuchando, es que prueben. Porque son de estas cosas que hasta que lo pruebas Exactamente. no se ve hasta dónde llega el efecto de lo que es un hongo trabajando en el cuerpo. Y que piensen que no hay que tenerle miedo, que llevan ahí con nosotros desde hace más de 4.000 años evolucionando juntos. Así que estamos más que acostumbrados genéticamente, estamos más que predispuestos a recibir un hongo y a que nos ayude a nivel metabólico y a regular toda nuestra actividad diaria. Con lo cual es Sí, sí, una yo, nueva... yo aquí soy también la muestra de que como veterinaria prueben, prueben, es muy importante, sí, sí. Sí, sí, yo creo que es una nueva terapia que ha venido para quedarse y para darnos muchas satisfacciones. Totalmente. Yo digo, ahora me ha gustado esto, el futuro es fúngico y hay que darle el espacio. Así que muchísimas gracias, Catalina, por tu tiempo, por haber hecho todo esto, es un montón de información, la verdad que me encanta, yo encantada de cuando queráis contar algo, un producto nuevo, una cosa, cualquier cosa, me decís y aquí hay un espacio para ustedes, ¿vale? Muchísimas gracias, Amaya. Pues gracias a ti, un besito. Un abrazo.